Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo programa llamado Shalom a todos. Un gusto poder saludarlos, muchas gracias que estén en sintonía. Bueno, saludar a los que están ahora presentes y también saludar a quienes se agregarán más adelante o verán este video en un tiempo más. Para mí es un gusto, es un placer el día de hoy poder saludar a un profesor. Profesor Fernando Torres Conde, profesor Fernando Conde Torres. Tiene 78 años y en este momento nos visita desde España. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí buenas noches, ahí será buenas tardes. Sí, acá es tarde y bien fría. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, profesor? Muy ¿Cómo le bien, va? encantado de estar con ustedes. A mí, para nosotros también es un gusto que usted pueda estar acá presente. Bueno, para los que no lo conocen, él es un profesor. Bueno, tiene un doctorado en ingeniería industrial, tiene 78 años, ha publicado 4 libros, que son La Salud, el año 1987, El Grupo de Jerusalén y los Evangelios que generó, el año 2002, Simón, Ópera Magna, el año 2004, y este último libro, del cual vamos a hablar hoy, que se llama Año 303, Inventan el Cristianismo. Profesor, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es que llegó a decidir y a tomar la decisión de investigar los sucesos del cristianismo? Sí. Bueno, yo cuando tenía 40 años, iba a cumplirlos, tuve una conversación con un amigo y a resulta de esa conversación, él me dijo, acabarás creyendo en la reencarnación, cosa en la que él creía y yo no. Y entonces eso a mí me sacudió, ¿no? Porque dije, demonios, o él o yo estamos equivocados, no pueden ser los dos lo cierto. Y entonces empecé a investigar sobre eh, cómo está organizado el mundo, eh, cómo es Dios, eh, si hay Dios, qué es verdad, qué hacemos aquí, qué hay después, qué había antes, todas esas cosas. El quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Y estuve 7 años investigando eso, leyendo libros. Y al final de esos 7 años, pues estoy convencido de que llegué a saber cómo eran todas esas cosas. Y me encontré con lo que yo llamo maestros del conocimiento griego. ¿Eh? Sócrates, Parménides, Empedocles, Anaxágoras y una serie larga de los fundadores de las tres escuelas y acabando en Plotino. ¿Eh? Y dije, bueno, pues ahora, si estamos equivocados todos estos sabios y yo. ¿Eh? De forma que no creo que estemos equivocados, ¿no? Y dije, bueno, ahora estoy averiguando lo que es verdad. Pero, claro, yo ya pensaba, ¿por qué mi religión no enseña estas verdades tan profundas, tan elevadas y tan útiles? Y dije, pues llegará un día en que tenga que averiguar cómo se inventó, cómo nació el cristianismo. Y cuando acabé ya no encontraba más maestros porque yo buscaba maestros más modernos y me encontré con maestros modernos, no solo los griegos. ¿Eh? Por ejemplo, Khalil Gibran es un maestro, o alguno más, ¿no? O de un Escoto Eriúgena en la Edad Media. Y entonces, pues cuando ya no encontraba más maestros, pues dije, ahora tengo que averiguar un poco cómo surgió el cristianismo. Y empecé, yo cuando tenía 47, el año 92, empecé a, primero documentarme, porque lo primero que hay que hacer cuando vas a investigar algo es documentarse, conocer el estado del arte, que se llama. Y yo pues estuve recogiendo informaciones y libros y artículos de teólogos, que eran los que sabían, lógicamente, pues esto, y vi que había un gran desconocimiento. En el año 92 no se sabía qué evangelio se había escrito primero. Había unos que decían que Mateo y otros que decían que Marcos. Y dije, bueno, pues entonces como... Y por supuesto nadie sabía quién era nadie y ni de dónde eran, ni de qué año eran. Entonces dije, bueno, pues yo puedo entrar en este tema porque no se sabe. A ciencia cierta no se sabe bien. Y ahí empezó. Y empecé a... Yo tenía una Nácar Colunga, una Biblia,
y empecé leyendo la Nácar Colunga y encontré cosas un poco sorprendentes, como encuentra todo el que empieza este tipo de investigación, ¿no? Y pasados unos años me dije, tengo que aprender griego, porque no puedo leer traducciones, no puedo basar una investigación en traducciones. Y entonces, pues, me apunté a unas clases regladas de una universidad para estudiar griego koiné. E incluso también, llevado de mi optimismo y de mi... Entonces estaba muy de moda el Qumran, los rollos de Qumran, año 92. Y se decía que había relación con el cristianismo primitivo. Así que también aprendí hebreo bíblico, a traducir. Yo aprendí solo a traducir, no sé hablar ni sé escribir, solo sé traducir, que era lo que me hacía falta, poder traducir los evangelios en griego. Y bueno, pues ya con eso pude traducir, con 2 cursos que di, de cada idioma, pude traducir. Y eso supuso una gran ayuda, porque podía familiarizarme con la forma de escribir de Marcos, de Lucas, de Mateo y de Juan. O sea que esa fue interés personal. O sea, todo parte por un interés personal, Sí, por totalmente. atar cabos que estaban sueltos. Y yo, a mí no me gusta que me engañen. Yo soy muy, muy técnico y muy exacto. A mí no me gusta estarme toda la vida, pero dije, joder, yo no puedo estarme toda la vida engañado. Yo tengo que saber si mi religión es cierta o no, si lo que yo creo es cierto o no, o solo lo creo porque me lo dijeron mis padres. Ellos podían estar engañados. Y de ahí vino mi motivación. Era puramente personal. Yo no pensaba escribir nada ni nada de nada, porque tampoco sabía lo que iba a encontrar, ni si iba a encontrar algo. Pero pronto empezaron los hallazgos. Oiga, profesor, mire, en su prólogo, en el prólogo dice, el objetivo era averiguar quiénes habían escrito los 4 evangelios y los demás escritos que forman el Nuevo Testamento. Pero ahí nacen las preguntas, profesor, que son, ¿cuáles fueron los resultados de esa investigación? Bueno, ¿Qué hechos hay, y esto es muy importante, qué hechos hay entre el siglo I al siglo IV y qué doctrinas existían antes del siglo IV? bueno, empiezo por la última, porque es la más directa. No había ninguna doctrina cristiana, porque no existía ningún texto cristiano ni ningún predicador cristiano. No había nada. Hasta el año 303, nadie en todo el Imperio Romano había oído hablar de Jesucristo o cristianismo. Nadie. El año 303, Lactancio, Diocleciano y Constantino. Y los guardas que estuvieran custodiando al emperador Diocleciano. Pero esos, bueno, no cuentan como... Entonces, nada, no había nada, es que no había nada. Yo comprendo que esto resulta difícil, Simón, comprendo que esto resulta difícil incluso de escuchar, ¿no? Porque es, pues, muy revolucionario. No había nada. Todo empezó con Lactancio entrevistándose con Diocleciano para proponerle crear una nueva religión. Porque el imperio corría peligro, según Lactancio. El Dios único, porque solo había un Dios, estaba enfadado, disgustado, enojado con el Imperio Romano porque se prohibían adorar a muchos dioses. Los romanos no tenían más remedio que permitir que cada pueblo conquistado siguiera con sus dioses o se les iban a rebelar. De forma que entonces los egipcios siguieron con sus dioses, con Isis, Osiris y todo el panteón egipcio, y los hispanos con sus dioses, y los celtas con sus dioses, etc. Y, profesor, pero, bueno, estamos hablando de los resultados que hubo en la investigación, pero hubo un hecho que lo marcó, hubo un hecho que le hizo clic en la cabeza
que dijo, esto me puede servir mucho para mi investigación? Sí, yo lo primero que empecé, dije, bueno, vamos a ver, tengo los evangelios, pero los evangelios son muy largos y tienen muchos capítulos y muy largos. Entonces, para empezar a desmenuzar qué doctrina había en los tiempos primeros, yo tengo que leer mejor las cartas que escribieron Juan, Santiago, Pedro y Judas, las 4 cartas. Bueno, Judas escribió una y Santiago escribió una, pero Juan escribió 3 y Pedro escribió 2, o sea que en conjunto eran 7 cartas. Entonces yo me dediqué en castellano todavía, o sea, yo llamo castellano, ustedes le llaman español, Sí, son lo mismo. pero se entiende. En español empecé a leer lo que había escrito Juan y lo que había escrito Santiago y Judas y Pedro. Y entonces me di cuenta inmediatamente de que en los escritos, en las cartas de Santiago y de Juan, había conocimiento de los griegos. O sea, había doctrina auténtica, doctrina verdadera, pero estaba muy, muy, muy esparcida, muy, muy diluida, muy diseminada y poco, muy poco seguida. No se entendía bien. Mientras que en las cartas de Pedro y de Judas no había doctrina auténtica en absoluto. Y entonces dije, bueno, pues aquí esto de luego proviene de 2 personas distintas, porque el tener el conocimiento de los griegos es de un maestro. Y esto es decir mucho en la antigüedad. Un maestro del conocimiento es, pues como ahora, qué sé yo, un premio Nobel, por decir algo. Es como decir, no, es que es un premio Nobel. Bueno, pues, punto y aparte. Mientras que en las cartas de Pedro y Judas había visión mágica, milagros, cosas poco creíbles para una persona moderna. Y entonces dije, bueno, pues ya, por de pronto, ya veo 2 autorías distintas. Y entonces me di cuenta de que separando lo que era cierto en la carta de Santiago, por ejemplo, separando lo que era cierto, lo que era auténtico conocimiento de los maestros griegos, se formaba una carta dentro de la carta. O sea, había continuidad en los párrafos auténticos, sabios, había continuidad. Y yo tomé até esos párrafos y estaba construida una carta. Pero es que luego había otra. En la actual carta de Santiago, que es muy larga, había 2 cartas originales. Y esas cartas alguien las había interpolado con doctrina fantástica, milagros, tonterías, barbaridades. O sea que las cartas originales habían sido interpoladas, cosa que es muy frecuente en la antigüedad. Yo sabía que era muy frecuente la interpolación. Mientras que las cartas de Pedro y de Judas no estaban interpoladas, eran todas barbaridades. Entonces dije, bueno, pues ya distingo por lo menos 2 autores. Y además, 2 etapas de redacción, porque Santiago escribió su primera carta y su segunda carta con conocimiento verdadero, válido incluso hoy, y luego vino alguien posterior que le interpoló, le añadió tonterías, conceptos erróneos, y así resultó, uniendo las 2, la carta que tenemos hoy como de Santiago. Dije, bueno, entonces eso significa que en los primeros tiempos había una pugna ideológica muy grande entre 2 corrientes del cristianismo y que triunfó la segunda, la mala, la no sabia, la que contenía barbaridades. Esto fue, por ejemplo, lo que me incitó a seguir, porque dije, no, aquí hay gato encerrado. Esto no es trigo limpio. Aquí ha habido una pugna ideológica brutal en los verdaderos comienzos, cuando se estaba gestionando o generando el Nuevo Testamento. Eso me incitó a seguir. Lo otro, profesor, que podemos, bueno, uno que ha leído los textos también puede darse cuenta de las contradicciones que hay entre un evangelio y otro. Por ejemplo, el suicidio del supuesto Judas. Un evangelio dice que se ahorcó, el otro evangelio dice que se lanzó
al precipicio. Mm. Pero hay algo más técnico que usted pudo darse cuenta al momento de leer estos textos, que es la estructura, que la estructura de escritura era distinta. Sí, sí, pero vamos a distinguir de las dos cosas que dice, porque la primera discrepancia, por ejemplo, la genealogía, por decir otro ejemplo distinto, la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas es distinta. Es distinta, sí, Hombre, claro. completamente. Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser, evidentemente. Entonces, eso después, mucho tiempo después, y conociendo ya bien a cada uno y habiendo localizado quiénes eran, pues eso está hecho adrede. O sea, Eusebio era el listo, el sabio, el maestro, el que enseñaba cosas auténticas y ciertas incluso para el hombre de hoy. Y era historiador. Y él sabía que los historiadores de entonces eran, pues vamos a decir así, muy alegres escribiendo. No indagaban, no contrastaban las fuentes, no hacían esas cosas que se hacen hoy, sino que se dejaban guiar de sus filias y sus fobias hacia los personajes sobre los que escribían. Y Eusebio sabía que dos historiadores no cuentan la misma historia con los mismos detalles, sino que discrepan, porque toman fuentes distintas. Claro. Y entonces él le dijo a Lactancio, este es el modelo de Marcos, pero tú pon cosas distintas. Y cuando escribas en nombre de Mateo y cuando escribas en nombre de Lucas, pon también cosas distintas de Mateo, para que haya discrepancias. Y entonces uno ahorcó a Judas y el otro lo tiró por el barranco. Exacto. O sea que esos, o la ascendencia o palabras, por ejemplo, pues Mateo dice Padre nuestro que habita en los cielos, mientras que Lucas dice Padre. Ya está. O sea, hay diferencias puestas adrede. Otra cosa es ya el que cómo se gestionó y las diferencias que había con respecto a la verdad. Eso ya es otra cosa distinta. No sé si con eso contesto a total de su pregunta. Bien, profesor. Sí, me queda súper claro. Con respecto al año 303, dijimos que antes de eso no existían religiones, antes de eso no existía nada. Cristianismo. Claro, me refiero al cristianismo. Sí, Pero cristianismo. ¿dónde dejamos el San Clemente de Roma o el San Ignacio de Antioquía? Sí, ¿Existieron? ¿No existieron? ¿También sí, es parte de un mito? no. El equipo redactor que yo llamo, que está formado por Lactancio y Eusebio, estuvieron Lactancio desde el 303 hasta que murió. Yo juraría, o sea, adivino o intuyo que murió hacia el año 318, pongamos por caso. No hay acuerdo entre los historiadores cuándo murió Lactancio, porque es un personaje secundario del que apenas se habla de forma directa. No hay ningún libro sobre la vida de Lactancio. Entonces, del 303 al 318 hay 15 años. Eusebio estuvo desde el 307 hasta el 325, que son pues 18 años. Luego entonces estuvieron de media pues 15 años cada uno, dos personas, 15 años, escribiendo exclusivamente libros. Y para el 312-13 acabaron con el Nuevo Testamento. Y del 13 al 25 o al 24, pues ahí estuvieron escribiendo otras cosas, otros libros, a otros autores. Se inventaron otros autores. Y ahí se inventaron a Clemente Romano, a Papías, a San Ignacio de Antioquía, pues, a muchos autores falsos que no existieron. Y de uno ponían citas en otro libro. Cuando escribieron el primero, no pusieron cita de ninguno. Pero cuando escribieron el segundo, pusieron alguna frase que supuestamente había escrito el primero. ¿Se me entiende? Y cuando escribieron el tercero, el que escribió puso
citas de los dos primeros, y así sucesivamente, de forma que al final pues forman un cuerpo enorme de unos 100 o 200 libros que se citan unos a otros. Por ejemplo, Cipriano de Cartago. Pues le escribieron citas a todos los obispos de un montón de sitios, porque los obispos le escribieron una carta a Cipriano de Cartago. Cipriano, estimado padre, ¿cómo es posible que esto y lo otro? ¿Qué tenemos que hacer cuando si un cristiano viene y se confiesa con dudas? Y entonces Cipriano, que era Lactancio, escribía, pues si esto pasa hay que hacer esto otro y esto. Y esas cartas de Cipriano a obispos de todas las ciudades importantes del imperio se consideran hoy en día pruebas de que ya en el siglo III o II, con Lactancio, con Cartago, Cipriano de Cartago, ya había cristianismo en todos esos sitios. Wow. Entonces, claro, la falsificación fue descomunal. Y tengo que decir que estuvo muy bien hecha, porque ha engañado a todo el mundo durante 1700 años. Profesor, mire, según la fuente, aquí tengo una fuente, según la fuente historia y biografía.com, Lactancio enseñó retórica, se convirtió en el cristianismo, luchó contra el paganismo y contra también la cultura grecorromana. ¿Ya? Pero según esta fuente, Lactancio murió, o sea, hubo una época de Lactancio que fue pobre y que después Constantino lo tomó y lo colocó como tutor de su hijo Crispo. ¿Qué me dice usted de eso? Según su investigación, ¿es cierto o también es parte del invento? Vamos a ver. Ya hemos comentado antes que Lactancio, de motu propio, por propia iniciativa, no fue llamado por nadie porque era un perfecto desconocido para las personas que estaban en Nicomedia, que era la capital de Diocleciano, Nicomedia, en la Turquía actual. Pues fue a Turquía para proponerle eso que he dicho antes, de crear una religión a Diocleciano. Diocleciano vio que de ninguna manera el emperador tenía que entrar en ese campo y lo mandó a que consultara con su segundo de a bordo, con su César, que era Galerio, que estaba más al norte, cerca de la frontera con el Danubio. Y también tampoco le gustó, volvió, y entonces Diocleciano le dijo que no. Pero en esa entrevista que tenía estaba presente Constantino, que era el ahijado de Diocleciano, el que pensaba concederle el dominio de una parte del imperio. Y Constantino se enteró. Y Constantino dijo, hombre, esto puede ir bien para mis planes futuros. Y entonces Constantino agarró a Lactancio y lo engatusó y diciéndole que escribiera esto y que escribiera lo otro, una prueba sin contrariar a Diocleciano. Y cuando el año 305, poco después, Constantino viajó a Tréveris para estar con su padre, pues entonces nombró a Lactancio tutor de su hijo Crispo, que entonces tenía 7 años, y se lo llevó con él a Tréveris. Y entonces Lactancio estuvo con Constantino siendo su ayudante, su secretario personal, y de ninguna manera pudo estar en la pobreza porque estaba con el emperador. Lo que pasa es que a escritores posteriores del cristianismo, a los santos padres, por ejemplo a San Agustín, pues no les interesaba nada saber que Lactancio había estado con Constantino porque Lactancio era un profesor de retórica, un ideólogo, y entonces lo que hicieron fue distanciar esa tutoría de Crispo, distanciarlo hasta mucho después, cuando ya Crispo era persona adulta. O sea que no, fue tutor de Crispo, es cierto, pero lo fue desde que llegaron prácticamente a Augusta Treverorum, a Treveris, hacia el año 305, 306. Lo que ocurre es que aquí hay muchos intereses creados, muchísimos y poderosos, para ocultar. Porque claro, el cristianismo lo siento, pero es un fraude. Es una creación literaria. Es como el Don Quijote de la Mancha.
Y a Cervantes no se le ocurre decir que Don Quijote existió y que Dulcinea y Sancho Panza fueron personajes históricos. A Lactancio, Eusebio y Constantino, y luego, pues sí, se les ocurrió decir que eran personajes reales, pero no lo eran. Ahí, Entonces, sí, profesor, adelante. No, lo que le pasa, lo que le iba a indicar es que para las personas que vienen saliendo de una religión como la cristiana, es súper chocante también escuchar esto, sí, sí, sí. porque llegar a pensar, porque yo he visto videos donde le hacen eh, eh, como la reacción, esa es la palabra, la reacción a lo que usted dice, pero es más molesto cuando critican algo sin haberlo leído, Ya, primero. ya, ya, Entonces, cuando estas personas hablan y dicen, oye, pero porque escuché de esta forma esta palabra, estúpido, ignorante, ya. entonces yo digo, ¿cómo tú vas a opinar de algo Mm, que tampoco ni siquiera has leído? O sea, sí, primero sí, léelo y después opinas. claro, claro, claro. Eso es lo que piensa toda persona, pues no sé, un poco adulta, madura, sensata, juiciosa, y que está, que razona. ¿M? Lo que ocurre es que lo que le he comentado antes de los intereses creados. Eh, eh, yo sé, porque me lo han dicho los propios críticos, y yo digo que tengo detractores y aprendices de detractores, ¿no? Entonces, el que confiesa que no ha leído el libro, pero que el libro es una memez, una pavada, como dice un argentino, pues es aprendiz de detractor. Porque todo el mundo sabe, incluso la gente que está en contra de lo que yo defiendo, de que para criticar una tesis, una investigación, hay que haberla leído. No cabe criticar si no la has leído. Por lo que yo cuento en los vídeos. Porque en los vídeos una tesis requiere que un tribunal de 5 expertos en el tema se reúnan, lean el libro que les presenta el doctorando y vayan a una sesión en la que el doctorado tiene 1 hora para explicar su tesis y luego hay preguntas de los miembros del tribunal tanto tiempo como quieran. O sea, sin límite de tiempo. Y entonces, fruto del libro que han leído, de lo que han escuchado en la presentación y de las respuestas a las preguntas que se hacen al doctorando, entonces entienden que sí, que efectivamente, que es una novedad lo que se contiene en la tesis y que merece ser aprobada. ¿Eh? Con sobresaliente cum laude, que es lo que dan a todas las tesis. ¿Eh? Entonces, todo ese proceso y el conocimiento que tienen los expertos, que son todos catedráticos, suplirlo con haber visto 2 vídeos de Fernando Conde, pues no tiene comparación. ¿Eh? Entonces, yo estoy deseando que alguien, de verdad, estoy deseando, Simón, que alguien me diga, oiga usted, señor Conde, yo he leído su libro y me lo he estudiado y sé griego, y usted en tal página dice tal cosa y tal otra, y eso es mentira. Y usted en tal página dice no sé qué, no sé cuántos, y eso es falso. Estoy deseando que alguien me lo diga. Pero desde el 2016 han pasado 7 años y nadie ha sido capaz de empezar siquiera un debate para rebatir las pruebas que yo muestro, que son 3. Y obviamente, bueno, cuando hay un sesgo religioso, Mm, mm, entonces siempre va a existir la negativa A. Sí, sí. Entonces, muchas personas, por ejemplo, nosotros que salimos de la religión, tuvimos que sacarnos las vendas un poquito de los ojos, Sí. poder volver a estudiar estos textos, entre comillas, estudiarlos, Mm, releerlos, para poder comenzar a entender que estábamos equivocados, que ujú, de verdad no hay razón, no se juntan, no se alinean ninguna de las ideas. mm. Eh, y por eso le hacía el alcance, profesor. ¿Por qué? Porque muchos opinan desde su punto de vista, desde su sesgo, pero no de la razón. Sí. Bueno, yo defiendo, y lo digo con mucha frecuencia, lo suelo poner como advertencia en todos los vídeos, de ideología no se debe debatir. A mí jamás se me ocurrirá ir a alguien de otra creencia y decir, oye, tú lo que crees es equivocado, no está bien. Por Dios, ¿no?
cada cual tenga su creencia y actúe conforme a ella o no, y actúe, y los actos son lo importante, no las creencias, los actos, cómo actuamos con los demás. Entonces, por eso yo rehuyo debatir sobre, y me he negado y me negaré a debatir con un protestante o con un católico creyente, practicante, porque no creo que hay que debatir. Cada cual tiene las ideas que quiere, las que le van a su, digamos, pues nivel ideológico o a sus circuitos neuronales, a lo que hay aquí dentro o lo que hay aquí. Y entonces, pues muy bien, pues que cada cual crea lo que quiera. Lo que importa es cómo actúa con los demás y qué rastro deja de su paso por este planeta. De forma que yo comprendo que sí, que pero que nadie cambie su creencia porque lea un libro mío o de otro. Que cambie en todo caso porque en su interior algo le pida más exigencia, más perfección, más amor, ¿eh? Por decir de alguna manera, pero no porque lea un libro. Bien, profesor. Hablemos un poquito del concilio de Nicea, profe. ¿Sí? ¿De qué trató? A ver, usted me corrige los datos que yo tengo. Fue desde el 20 de mayo al 19 de junio del año 325, Sí. en la era común. La convocación fue hecha por Constantino I, Sí. o más bien por el obispo Ocio de Córdoba. Sí. ¿Cierto? Y los temas que trataron fueron la cuestión cristológica de la naturaleza de Yechu, o Yechu, usted ya entiende, el acróstico. El Mire, personaje, sí. es que para allá voy para el acróstico, que Ya. es muy importante. Sí. A ver si nos puede hablar un poquito del acróstico que vemos en los evangelios. Sí. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el concilio fue convocado por Constantino y su hombre volante era Osio. Osio, que era español. Osio es español, era. Y convocó un concilio. Primero hubo un sínodo de Arles, que no se habla muy poco, el año 314 en Arles, en Francia, donde gobernaba Constantino. Y luego, cuando ya conquistó a su cuñado Licinio, cuando le arrebató, porque le arrebató la parte oriental, entonces convocó el concilio a similitud del anterior, convocó el concilio de Nicea. Y mandó a Osio a nombrar obispos para que vinieran al concilio de esa zona oriental, ¿no? No fueron 300, no fueron 300, serían unos 60, 50 o 60 más bien, ¿eh? Pero bueno, luego no costaba nada aumentar. Lo que pasa es que en ese momento había una pugna porque Eusebio, que era maestro de conocimiento y no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, consiguió aunar un poco voluntades con otro Eusebio de Nicomedia y con un par de personajes más y con Arrio, que era amigo suyo de Alejandría, y formaron un pequeño complot para imponer la visión de los originales que había escrito Eusebio en sus evangelios medio escondidos. Pero claro, como el emperador estaba a favor de la tesis oficial, pues venció el emperador Constantino. Y Eusebio tuvo que desdecirse de lo que defendía y a su colega Eusebio de Nicomedia lo mandó desterrado. De forma que en el concilio realmente hubo una pugna entre la mayoría nicena, que se llamó luego nicena, y ortodoxa, que decían que efectivamente todo era como estaba escrito en los evangelios, y una minoría de media docena o 10 obispos que defendían que no, que Jesucristo que no era el Hijo de Dios, que era un profeta, un hombre perfecto que defendía lo que siempre se había defendido en el conocimiento griego. Pero vencieron los equivocados, los malos, como se dice en las películas, los críos, y se impuso el credo de Nicea. Y entonces, pues así acabó la primera batalla. Ganaron la versión ortodoxa, la versión de Constantino, como no podía ser de otra manera. Y sobre el acróstico, yo estaba convencido de que en la antigüedad
porque un rey, un monarca, le mandaba un mensaje con 2 o 3 o 5 mensajeros a otro monarca para pedirle ayuda porque tenía necesidad de su ejército para lo que sea. Y claro, ese mensaje podía ser interceptado en el camino, porque los caminos eran inseguros, y podía cambiarse y poner otro mensaje que fuera distinto. Entonces, los monarcas tenían que tener un código establecido para estar seguro de que la carta que recibían supuestamente del rey o del monarca o del faraón de Egipto era del faraón de Egipto. De forma que entonces tenía que haber una clave secreta. Y, y entonces yo me dediqué a buscar qué palabras podía haber. Pero claro, no en los evangelios, porque los evangelios o las cartas eran muy largos. Yo dije, ¿qué correspondencia ha habido entre monarcas en aquellos tiempos? Y me vino a la cabeza la correspondencia entre Plinio el Joven y Trajano. Plinio el Joven fue gobernador de Bitinia con Trajano. Y entonces, en esta biblioteca que usted ve aquí, que es una parte, hay mucho más por aquí, yo me empecé a coleccionar cartas de Plinio, las cartas de Plinio, que son 10 tomos. Y cuando ya tuve media docena de ediciones distintas de las cartas de Plinio, empecé a mirar las cartas de Plinio y de Trajano, sobre todo las de Plinio, a ver si encontraba acrósticos. Y encontré acrósticos. Plinio le decía a Trajano, a te metum, ante ti temor. Y Trajano le respondía, sit, que significa sea, o así sea. Pero eso fue después, eso fue mi comprobación. Antes, yo me leí en griego todos los escritos de los santos padres griegos, de los padres apostólicos y de los padres apologetas. Y me los leí despacito y estudiando y buscando a ver si había algún mensaje oculto. Y en el martillo de Policarpo, al final, encontré un texto que decía, yo, 6 palabras, escrito 6 palabras en lo que sigue, ego, egrapsa, entocacepses. Y dije, demonio, yo escrito en lo que sigue, voy a ver qué es lo que sigue, porque ya está eso, estaba exactamente al final del martirio de Policarpo. Y entonces, mirando lo que seguía, que eran 5 versos, 5 líneas, ponía en la primera palabra, S, bueno, sigma, pero yo digo S en español, S, la I, la M, la O y la N un poco metida, en amén. Amén, la N de amén. Pero en primera fila aparecía S, I, M, O y la N en cuarta fila, en cuarto lugar. Sinagago, Nauto Aede, tu cromo, que es mecota, y me lo sé de memoria todavía. Y dije, diablos, Simón. Pero yo no sabía si ese Simón era nombre de una persona, ¿qué era? Si se escribía con Omicron o también podía escribirse con Omega. Si era fonético o era literario. De forma que yo tuve muchas dudas sobre ese acróstico. Hasta que miré los libros de Plinio el Joven, a Trajano. Y entonces encontré el mismo tipo de acróstico y la clave era que las palabras estén a 8 letras de los extremos. Y entonces se lee Simón. El que recibe la carta y sabe la clave, lee Simón. Pero cualquier otra persona no puede leerlo, no tiene ni idea. Es Simón con S por si acaso. No es con H, y Simón es el participio, luego lo he sabido porque tengo unos diccionarios tremendos de 2000 páginas, varios, griego, inglés y griego francés, y Simón es el participio del verbo simou. Y simou es, dicho en mal esto, descojonarse. O sea, reírse carcajadas. Reírse echando la cara para atrás y ja, 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 ja. Y poniéndose manos en la tripa. O sea, es burlarse, satirizar, ironizar, ridiculizar. Eusebio se reía a carcajadas cuando leía las tonterías que decía Lactancio.
de que si el infierno, de que si el pecado, de que si Dios va a castigar y todas esas cosas. Eso eran barbaridades. Y hasta el día de hoy, disculpen los amigos cristianos que van a ver esto, pero hasta el día de hoy también para nosotros, también es una barbaridad. O sea, Lo que hay que hacer es tender a la perfección, tender a la plenitud, ser buena persona a tope, ¿eh? Y con todo el mundo y ya está. Y ya está. profesor, mire, para ir apurando esto, Sí. porque, y espero de verdad que podamos tener otro capítulo hablando un poquito más de este tema, porque la verdad que a mí me encantan estos temas. Yo cuando hice contacto con usted y usted me dijo que sí, automáticamente pesqué todos los libros que tengo, de ahí se los voy a mostrar y me los puse a leer. Me alegro, me alegro, me Mire, alegro. tenemos lo siguiente, ¿quién escribió qué de cada libro? ¿Quién escribió, por ejemplo, Lucas? ¿Quién escribió Marco? Bien. Bueno, ahora ya sabe el oyente que Lactancio era un ignorante, que era un propietario, era una persona riquísima, que tenía un patrimonio inmenso y no había hecho ni caso a la moral, ni a la ética, ni a nada. Y cuando cogió la idea de escribir una religión, de fundar una religión, o sea, leyó textos egipcios y vio, pues, moral elemental. Por ejemplo, pues venimos sin nada y partimos sin nada. Luego es tonto acumular bienes en la tierra. O no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ese tipo de moral básica, fundamental, pero que hay que seguirla, pues le pareció que había descubierto el Atlántico. Y corriendo hizo un acopio de parábolas y de mensajes de estos, de tipo de moral de los textos egipcios, y se fue corriendo a Diocleciano. Pero la moral que él pudo verter en sus cartas de Pablo, las cartas de Pablo las escribió primero Lactancio, antes de conocer a Eusebio, en el año 304, 305. Luego llegó Eusebio donde estaba él, arriba, a Augusta Treverorum. Y entonces se pusieron de acuerdo ya con el plan que había aprobado Constantino y Marcos lo escribió el historiador Eusebio. Eusebio. Y con ese modelo le dejó a Lactancio para que escribiera dos, Mateo y Lucas, que los escribió Lactancio copiando, siguiendo a Marcos. Por eso le llaman los sinópticos, que es sinoreo, ver lo mismo, se lee lo mismo, cuando lees los tres. Pero con las diferencias que ya le dijo Eusebio que pusiera. Y luego, cuando ya estaban acabados los tres, entonces Eusebio cogió y dijo, bueno, ahora voy a crear uno a mi aire. Y escribió Juan, que es completamente distinto. Y luego siguieron escribiendo más cosas. Las epístolas de Santiago y Juan las escribió Eusebio con conocimiento dentro, que el lector puede, el oyente puede intentar diferenciar qué frases de la epístola de Santiago son ciertas y qué partes son morralla ideológica. Y en cambio, Lactancio escribió las epístolas de Pedro, que son dos, y la de Judas. Y también escribieron el Apocalipsis, que es un conjunto de barbaridades, siguiendo la apocalíptica antigua judía. O sea, imitaron al libro de Enoch. Se basaron mucho en el libro de Enoch. Entonces, y además de eso, escribieron los Hechos y luego un montón de libros atribuidos a falsos escritores cristianos. Esa es la génesis del Nuevo Testamento. Ahora sí, estábamos guiados, disculpe, profe. Mire, el resumen de su libro, ¿ya? En el resumen de su libro usted dice, corre el año 303, un ciudadano romano se presenta ante Diocleciano para proponer crear una nueva religión y evitar así el fin del mundo. El fin del mundo. Profesor, pregunta con respecto a eso. ¿Ya se hablaba del fin del mundo o él estaba hablando para evitar el fin del mundo para Roma? Vamos a ver, del año 260 al 300 hubo el periodo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, los emperadores duraban muy poco.
Hubo 50 años de crisis. Y venía un general, le mataba al emperador y se proclamaba el emperador. Y luego venía otro, le mataba a él y se proclamaba emperador. O sea, los emperadores breves. De forma que entonces, pues eso, el imperio iba mal. Había incursiones de los bárbaros en las fronteras y estaba todo el mundo inquieto. Entonces, eso Lactancio lo interpretó como que el Dios único estaba en contra de que se adorara a otros dioses y que eso era el principio del final. Y entonces dijo, para que no pase esto, una nueva religión adorando todos a un Dios único. Y esa fue su propuesta que le llevó a Diocleciano el año 303. O sea, no es que se hablase del fin del mundo, no. Esa fue una idea propia de Lactancio para convencer al emperador de que le apoyara su plan, porque él quería hacer un equipo redactor en el que él fuese el jefe y los demás, pues, escribiendo lo que él decía. O sea que esa fue la génesis del fin del mundo de Lactancio. Y lo habla en su libro Instituciones Divinas. Claro, es uno de los libros más famosos que él tiene. Cuando me enteré de que Lactancio podía estar metido en el ajo, rápidamente me fui a la librería y de Gredos, lo tengo ahí, me compré 2 libros que son 2 tomos de Instituciones Divinas. Y conforme iba leyendo, Dios mío, dije, este es mi hombre. Este es mi hombre porque ahí, en Instituciones Divinas, hace casi una confesión. Casi confiesa que va a crear una religión que diga sus ideas. Yo voy a enseñar a los hombres la verdad y sacarlos del error. Era la religión a crear en breve. Oiga, profe, mire, para las personas que no han leído el libro, si quieren primero armar una opinión de algo, léalo. Léanlo. Sí. Después se opina, o sea, no se puede hacer las cosas al revés. Sí. Pero antes, profesor, disculpe que lo interrumpe. Vemos a los 2 Eusebios, Eusebio de Cesarea y Eusebio de Tiro. Nicomedia. Eusebio de Cesarea del Estar. Que nació en Tiro, pero luego fue obispo de Nicomedia. Sí. Ah, bien. Fue obispo de Nicomedia. Sí. El punto es el siguiente, profesor. ¿Qué llevó a Eusebio de Cesarea? Porque digamos que había una diferencia entre los dos de 20 años. ¿Qué llevó a Eusebio de Cesarea confesarse? No es una confesión, sí es una confesión igual. A enviar esta carta. A confiarle toda su acción. Bueno, el de Tiro. Sí, pues que eran amigos y que los dos, en esto de, usted lo sabe bien, que en esto de optar por la plenitud, por la verdad, por ser buena persona, por la bondad, tiene que haber un motor interno. Bueno, pues los dos tenían ese motor interno. Y eso les hizo coincidir totalmente en la forma de pensar y en el juicio que hicieron de la doctrina de Lactancio. O sea, amistad e identificación ideológica. Esa fue la causa. Bien. Que es más fuerte que ninguna otra cosa. De todas maneras, es que hay un momento que uno ya no aguanta, no aguanta más el secreto y necesita a alguien de confianza. Sí, y así se lo va pasando. Luego, además, que Eusebio era mayor y necesitaba un sustituto del secreto por si hacía falta decirlo. Tenía que dejar lo que él había hecho a alguien que supiera todo y la forma en que estaba revelado en los escritos, y eligió a su amigo del alma. Y claro, hubo ahí una cercanía ya que los dos se llamaban igual, tal vez. Tenían amistad anterior también. Oiga, profesor, de verdad, ahí, por ejemplo, vemos algunos comentarios, que está interesante el tema. Otros... Ya lo he ido viendo, ya lo he ido leyendo, sí. Ah, perfecto. Mire, profesor, a medida que hemos ido avanzando en esta conversación,
nace la pregunta. ¿Qué pasa con los escritos antiguos? ¿Qué pasa con Flavio Josefo, la historia sobre el Yechu y todas esas cosas también son inventadas? ¿Qué pasó con Nerón? Sí. Bueno, Nerón no hizo nada de lo que le dicen. Nerón no hizo nada. Se inventaron herejes, se inventaron autores cristianos ortodoxos y se inventaron persecuciones. Y entonces, pues se inventaron varias persecuciones y Nerón fue uno de los emperadores condenado a ser perseguidor de los cristianos. Pero también Diocleciano le adjudicaron una persecución, la más feroz de todas, del año 303. Pero son todo negro sobre blanco, escrito en un pergamino o en un papiro. No hubo persecución porque no había cristianos a los que perseguir. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que los cristianos, sobre el papel, se dejaban matar, y no hacían nada, pero cuando tomaron el poder con Teodosio, fueron intolerantes, persiguieron a todos los griegos, los maestros griegos, los filósofos y los judíos, porque Lactancio tenía odio a todo el que no opinaba como él. Y tomó el Antiguo Testamento, los textos sagrados de los judíos, y se apropió de ellos. Y dio un pago fatal. Fue, injusto y desagradecido, porque en los libros primeros que escribió Lactancio sobre antiguos cristianos, ya inculcaba el odio a todo lo judío, porque decía que los judíos denunciaban a los cristianos y luego no permitían que sus cadáveres los pudieran enterrar y cosas así. O sea que tenía un odio, metido hasta el tuétano. Y eso es de un mal bicho, de una mala persona. Profesor, entonces, lo que se dice en Nerón no ocurrió tampoco. No había a quien perseguir. Eusebio lo incluyó en su historia eclesiástica y con eso le dio carta de existencia. Eso me acuerdo. Donde me nombró Eusebio, me acuerdo de algo muy importante. La mayoría de las historias eclesiásticas son de Eusebio. No, todo. La historia eclesiástica es obra de Eusebio. Todas. De hecho, uno se pone a investigar y se encuentra con que ¿quién me investigó eso? Fue Eusebio. Entonces, lo que ocurre es que cuando alguien miente por escrito, la mentira queda ahí. Y si tú miras con visión aguda, te puedes dar cuenta de que el primero que miente sobre un hecho es el más interesado en que ese hecho sea conocido. Luego entonces lo publica. De forma que entonces cuando hay un tema que es dudoso, lo que hay que ver es quién habló de él el primero, porque muy posiblemente ese es el falsificador. Profesor, pero referente a eso, ¿qué podemos opinar entonces sobre el edicto de Milán? Bueno, la ley de es falso, viene en la historia eclesiástica. Es falso. No existió. Hay también otro edicto me parece que es de un anterior. No me acuerdo quién. Pues también falso. O sea, es que, vamos a ver, tenían el apoyo del emperador, de Constantino, que era emperador de todo el imperio. Y entonces escribieron lo que quisieron. Y nadie iba a llamarles la atención ni a exigirles nada de nada. Lo que ellos escribían era cierto. Y había que creer eso. De forma que tenían completamente las manos libres para hacer y deshacer en la historia lo que quisieran. Y forjaron una fábula que pues ha estado vigente 17 siglos y no sabemos cuántos más. Exacto. Bueno, tenemos anterior siglo III, el siglo III, tenemos el maniqueísmo, el siglo IV tenemos al donatismo, Sí. Y también tenemos al arianismo. Sí.
el arrianismo, ¿qué era en Sí. específico? Bueno, el maniqueísmo era de Mani en el Imperio Persa. Eso es Claro. otra cosa. O sea, Mani fue bien querido y protegido por un emperador persa, pero su hijo se cansó de él y lo mató. Pero eso es en el Imperio Persa, no tiene nada que ver con nosotros. Claro. El donatismo, hubo un tal Donato, que un falso obispo de De África, Cartago. sí, que dio, o sea, pero es inventado, o sea, es inventado. No existió ningún Donato. Pero Mm. cuando el año 314 estaban iban a hacer el sínodo de Arles. ¿Cómo iban a hacer el sínodo de Arles si no había realmente ningún cristiano? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un sínodo para convocar, para poner la religión en la parte occidental de Constantino, ¿no? Que era las Galias y Italia. Eso era la parte occidental. La parte oriental era el Adriático y Egipto y Siria. Entonces hicieron un sínodo y supuestamente ese sínodo fue para resolver un problema que había con el donatismo, que es un problema inventado, que no existe. O sea, el donatismo no existió. Donato no existió. Es un personaje creado por el equipo redactor. De todas formas, que entonces, pues eso es para dar un motivo para convocar un concilio o un sínodo y resolver un supuesto problema que había ideológico. Pero en realidad era para poner el cristianismo en marcha en Occidente. Bien. Y Y, luego el arrianismo Arrio era, junto con Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia y Arro de Alejandría, eran los tres que fueron los que protestaron, los que intentaron rebelarse contra la visión de Lactancio y Constantino y que perdieron. Entonces, Arrio fue desterrado, Eusebio de Nicomedia fue desterrado, obispo de Nicomedia, y Eusebio de Cesarea pues se quedó, digamos que renunció a sus creencias para no perder el favor de Constantino, porque era el protegido de Constantino, Eusebio de Nicomedia. Y entonces se quedó. Pero luego ocurrió el drama familiar de Constantino, que el año 326, al año siguiente de Nicea, mató a su hijo y mató a su esposa. Y entonces eso le desequilibró un poco y le hizo cambiar, lo consideró una demostración de que el apoyo que daba a Osio era acertado y no lo era. Y entonces le dio apoyo a Eusebio. Y entonces vino Osio del destierro y Constantino se convirtió en arriano. O sea, triunfó la visión de Eusebio, de los dos Eusebios, del cristianismo, siendo Jesucristo, no hijo de Dios, sino un maestro avanzado y por tanto mucho más tolerante. Los arrianos eran tolerantes. Y entonces Constantino, su hijo Constancio II, también fue arriano. Luego vino Juliano, que fue pagano. Luego vino Valentiniano y Valente, que uno era cristiano, uno era arriano y otro era niceno. Y entonces, pues también fueron tolerantes. O sea, hubo 4 emperadores que fueron tolerantes. Pero luego vino Teodosio, que era niceno perdido y fue intolerante con todo lo que no fuera niceno y eliminó del obispado a todos los obispos que eran arrianos. O sea que el arrianismo fue un movimiento menos negativo que los nicenos ortodoxos que defendían que Jesucristo era, bueno, pues un profeta, un maestro del conocimiento. Claro. Pero Básicamente por lo que yo pude estudiar, dice, Arrio reducía a Cristo a la dimensión de simplemente un hombre. sí, sí. Eso es, básicamente. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas más que podríamos hablar, profesor. Ya son pasaditas las 9 de la noche allá en España. Acá en Chile son las 15 con un minuto. Sí. Antes de,
a ver si usted me lo permite, profesor. Sofía Originals, Sí, así, con la S al final, sí, para quienes estén interesados en encontrar más contenido. sí. Yo en los 24 años que me ha durado esta investigación, pues he ido generando archivos y los guardaba en una web que es www.sofía, que es sabiduría, originals, que es originales en inglés. ¿Eh? Original de sabiduría en los evangelios. Ese es el sentido de la frase, ¿no? sofiaoriginals.com. Y ahí está, pues está año 303 y también están libros, también está sabiduría, donde pongo la sabiduría que hay en los evangelios de Eusebio, y también está cristianismo, antiguo y contemporáneo. Y también tengo tertulias. Ahí estamos viendo la página, ¿no? Sí, sí, efectivamente, esta es. Y en tertulias tengo como unas 440 tertulias, muchas con gente que coincide conmigo y algunas, pues no sé, 100 con detractores más o menos atrevidos, que ninguno ha leído el libro. Sí, ninguna. Bueno, profesor, le dejo hecha la invitación. Usted sabe que nos estamos escribiendo a la antigua por mail. Sí. Cuando usted guste, cuando usted desee, y si quiere que extendamos un poquito más para A la su mejor próxima. conveniencia. ¿Sabe lo que me han hecho? En alguna otra ocasión, usted recibirá dudas de sus oyentes, ¿eh? Y dudas más o menos difíciles. Pues entonces las puede apuntar y dentro de X tiempo me dice, Fernando, tengo un montón de dudas para usted. Y si son complicadas, adelántemelas, yo me preparo la respuesta y hacemos una respuesta a dudas de sus oyentes. Sería genial, profesor. También quiero hacer una mención. Quiero agradecer a Carla Díaz. Usted lo ubica bien, pues, Carla Díaz. Sí, Carla, la tengo mucho cariño yo a Carla. Gracias a Carla llegamos, bueno, antes que hiciera el video con Jacob Amarrostein, un judío, Mm. que tiene una página llamada Filosofía Judía. Bueno, ahí fue antes, ella lo entrevistó el año 2019, si no Sí, más. sí, en febrero me acuerdo. Claro, entonces así llegué a usted, gracias a Carla Díaz, así que Carla Díaz, muchas gracias. Profesor, se nos ha pasado el tiempo, pero me gustaría volverlo a tener, usted ya sabe. Yo Las encantado. personas que están aquí conectadas en este momento ya saben lo que dijo el profesor. Hagan sus preguntas, si tienen inquietudes, me las hacen llegar al WhatsApp o directamente vía interna a novagidas.tv. Sí. Y profesor, agradecerle su tiempo, agradecer que usted está acá. Encantado, encantado, Simón, encantado. Ha sido un placer. Para mí igual. Chicos, y a todos los que están ustedes en sus casas, muchas gracias por estar aquí presentes. Los dejo también invitados para el próximo domingo, les digo al tiro, domingo 25. Domingo 25 de junio, vamos a estar con el profesor y arqueólogo Diego Chama y también estaremos tocando algunos temas, por ejemplo, el rey David y los nuevos hallazgos que se han encontrado en Israel. Efectivamente, sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor, y que tengan todos una muy, pero muy buena semana. Gracias, Simón.